está supervisando sus obras, Él se da cuenta de su amor, de su fe, de su servicio, su paciencia. Bueno, pues nos encontramos en las ruinas de la antigua Tiatira, lugar a donde se dirige una de las cartas del Apocalipsis. Se escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Estamos aquí viendo estas ruinas. Ya en la actualidad pues se encuentra este lugar, un lugar pequeño dentro de esta ciudad. Es un poco extraño ver aquí ruinas de tiempos bíblicos y de repente ver ahí los automóviles del siglo XXI. Y bueno, espero que así como en aquella época este mensaje le llegó a esta comunidad, nosotros en el siglo XXI, donde quiera que estemos, nos llegue este mensaje del apóstol Juan, esta revelación de Jesucristo y este mensaje a las iglesias, en especial a la iglesia de Tiatira. Para meternos al contexto del mensaje a Tiatira, vamos a leer un texto que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30. Primera de Reyes 16:30 dice así: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Recuerden este texto aquí de Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. La región de Tiro y Sidón, lo que actualmente es la región del Líbano, en el norte de Israel, una región muy rica en el tema de la extracción de unos moluscos, de donde se obtenía una tintura, la tintura de púrpura, un lugar muy famoso por toda la extracción de púrpura. Y vamos a ver esta conexión de Jezabel que se menciona en la carta a Tiatira. Entonces aquí se habla de esta Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ok, ese es el primer texto que vamos a leer introductorio. Ahora acompáñenme por favor a libro de los Hechos. Libro de los Hechos, y nos vamos a ir al capítulo 16. Hechos capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 11. Hechos 16, a partir del versículo 11, dice así: zarpando pues de Troas, Troas está cerca de este lugar, está también aquí en Turquía. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿se acuerdan que les acabo de decir que la púrpura venía de allá de Sidón, de esa región? Bueno, pues de esa región que era Jezabel. Entonces, bueno, aquí aparece esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. La púrpura era una tintura que se extraía de estos moluscos, de estas cochinillas, de estos que se extraía, era una tintura muy costosa. Por consiguiente, comerciarla, que era la tintura con la que se teñían las telas que usaban los reyes, la gente en autoridad. Entonces la púrpura era algo muy costoso. Entonces esta mujer comerciando esto era una mujer obviamente de recursos, muy rica. Entonces dice: esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, ya estamos hablando de una mujer distinguida, pero es una mujer que dice que adoraba a Dios. O sea, era una mujer ya temerosa de Dios, que aunque era de esta región, aquí en Tiatira, dice que a pesar de toda esta mezcla que había aquí de diferentes culturas, religiones, etcétera, ella estaba atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es esta mujer Lidia,
¿de dónde dice que era? Tiatira. De Tiatira. Entonces estamos justamente en Tiatira, justamente estamos en esta región donde Pablo vino a predicar, y el mensaje del apóstol Pablo, interesantemente, también son a 7 iglesias. Si ustedes cuentan a cuántas iglesias les escribió el apóstol Pablo, también son 7 iglesias. Bueno. Entonces, Pablo le escribe a 7 iglesias y Juan también le escribe a 7 iglesias. O sea, eso es interesante, que en el Nuevo Testamento tenemos las cartas de Pablo a 7 iglesias, nada más que esas iglesias, ¿cuáles son? A ver si me dicen: Romanos, Corinto, Efesios, Gálatas, Colosenses, Filipenses y Tesalonicenses. Ahí están las 7 cartas del apóstol Pablo a todas estas congregaciones. Y un mensaje que, si lo comparas con el mensaje de Juan a las 7 iglesias del Apocalipsis, vamos a ver que es un mensaje un poco diferente. ¿Y qué nos enseña a nosotros? O sea, ¿cuál es la moraleja que nos enseña a nosotros? Bueno, no te pierdas el desenlace del mensaje a Tiatira, y quisiera que después de que leamos el mensaje a Tiatira, comparándolo con el mensaje del apóstol Pablo en sus cartas, nosotros lleguemos a una conclusión como creyentes en el siglo XXI, que leemos las cartas de Pablo, leemos el Apocalipsis, leemos Santiago, leemos Hebreos, y de repente hay cosas que parecen contradecirse unas con otras. Entonces, acompáñenme ahora sí a Apocalipsis. Acompáñenme ahora sí a Apocalipsis, capítulo 2. Y vámonos al mensaje a Tiatira. Mensaje a Tiatira, a partir del versículo 18, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Una vez más, que dijimos que es el ángel en la iglesia de Tiatira, que eran las iglesias, comunidades cerradas que vivían dentro de una ciudad, ¿no? En este caso había una comunidad aquí en esta ciudad de Tiatira, una comunidad que estaba siendo supervisada por un líder de la comunidad, el ángel, el mensajero de Dios para esa comunidad. Y entonces aquí Juan le va a escribir a este líder de esta comunidad aquí cerrada en Tiatira, y este es el mensaje que le va a dar. Y le dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Fíjense nada más. Entonces, tenía que recibir este mensajero o este líder de la comunidad la carta de Juan, y tenía que saber que Dios está supervisando sus obras, que Él se da cuenta de su amor, de su fe, de su servicio, su paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Y bueno, pues aquí viene una aplicación hermosa para nosotros ahora al recibir este mensaje, y es que Él conoce nuestras obras. Él conoce no nada más nuestras obras, sino conoce la naturaleza de nuestras obras, conoce la intención de nuestras obras, conoce por qué hacemos lo que hacemos. Entonces le dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No pasa nada, pueden comer lo sacrificado a los ídolos, no hay problema. Y entonces esa doctrina se infiltra esta comunidad de Tiatira, y aquí en Tiatira, ya los creyentes de Tiatira, una comunidad más probablemente de las comunidades de Asia, las 7 iglesias de Asia, más probablemente conectadas con la doctrina de Jacobo, con la doctrina de Juan, más celosa por la Torá, por los mandamientos, porque si ustedes leen Primera de Juan, o sea, es inevitable darte cuenta que Juan es enfático en que si no guardas los mandamientos de Dios, no le has visto ni le has conocido. O sea, Juan en su primera carta tiene un mensaje bastante diferente en muchos casos al mensaje mal interpretado, porque también el apóstol Pablo obviamente fue mal interpretado, pero el apóstol Juan hace mucho énfasis en que el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no le ha visto ni le ha conocido. Entonces Juan hace mucho énfasis en la observancia de los mandamientos, de la Torá, etcétera, ¿no? Entonces aquí aparece esta mujer en Tiatira,
que se dice profetiza y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y esto es así como también contrasta mucho con el Evangelio de Pablo, que no hace nada de énfasis en las obras, sino simplemente en la gracia y en la fe. Entonces aquí podemos ver un mensaje radicalmente diferente a eso. Y luego dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál doctrina? Pues la de comerlos, sacrificar a los ídolos, la fornicación. ¿Qué es fornicación? Mezcla de adoración, mezcla de culto. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta del Apocalipsis, la carta del apóstol Juan o la Revelación, es un intento ante el inminente juicio, ante la inminente destrucción de Jerusalén. Es una exhortación para separarnos. Es una exhortación para andar en santidad, porque ya venía el juicio de todas las naciones, era inminente el juicio. Entonces aquí el apóstol Juan recibe este mensaje para enviárselo a las comunidades de que tenían que afirmarse en la fe y no dejarse seducir por esta mezcla entre lo santo y lo profano. Entonces por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga, y veamos de qué manera esto nos aplica a nosotros. De qué manera nos aplica a nosotros el mensaje del Apocalipsis, el mensaje de Pérgamo, el mensaje de Tiatira, de qué manera Dios nos llama con celo a la sana doctrina, a separarnos de esta doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, de Jezabel, que trajo fornicación a los hijos de Israel. Señor, te damos muchas gracias por este mensaje de Tiatira. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ver el desenlace de la historia, cuando tanto el mensaje de Jacobo, de Juan, de los apóstoles que utilizaste con mucho más celo por la sana doctrina, tuvo una razón de ser, y aún el mensaje del apóstol Pablo enviado a los gentiles también tuvo una razón de ser, Señor. Y cómo en estos últimos tiempos podemos conectar ambos mensajes y darnos cuenta que ambos vinieron de ti y tuvieron un propósito, y es alcanzar a las naciones. Pero ahora que has alcanzado a las naciones, ahora que este mensaje se ha difundido en todo el mundo, ahora ayúdanos a depurar nuestra fe y ayúdanos a ser celosos como aquellos que guardaron tu palabra de todo su corazón y estuvieron dispuestos a dar sus vidas por mantenerse en la fe dada una vez a los santos. Bendito seas por ello, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera
quisiera ser, como perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. Tal como ayer, quiero volver a vivir para ti. Renueva mis días, renueva mis días. Quebrántame, Señor, y tómame, tómame en tus brazos, mi buen pastor. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. Renueva mis días, renueva mis días. Renueva mis renueva mis días, renueva mis días.